tardes. Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar acá por lanzar esta discusión y debate. Es la primera actividad de este tipo que realizamos con la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio. Estamos muy contentos. Yo soy presidenta de la Comisión de Diversidad e Inclusión, tenemos varios miembros acá acompañándonos. Les voy a presentar muy rápidamente a nuestros panelistas, porque el caso que vamos a conversar hoy es apasionante, tiene mucho y jugoso, así que no es la idea tomar mucho tiempo con las presentaciones. Tenemos a Mercedes Rodríguez Llavalini. Mercedes, además de ser también miembro de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio, es una abogada social de un estudio no se dice más sobre exitosa, pero que practica mucho el derecho comercial, pero además es profesora de Derecho Internacional Privado en la UBA y tiene una maestría en Derecho Comercial. Tenemos también a mi derecha al doctor también Alfredo Vítolo. Alfredo es, además de ser un abogado que también practicante en la profesión, es profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la UBA, y también es LLM de la Universidad de Hannover. Acá a mi izquierda, la doctora Sofía Sagüez, que es relatora, secretaria letrada en la Corte, y además está hoy con el sombrero de profesora de Derechos Humanos y Constitucional en la UBA, en la UCA, en la Universidad Austral, que es el de la Universidad de Georgetown. Y a la extrema izquierda está el doctor Roberto Saba. Roberto es profesor también de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la UBA, y es LLM y PhD en la Universidad de Yale. Un lujo estos panelistas. Vamos a hablar sobre, que nosotros, para hacer corto el nombre, lo llamamos el caso Harvard, pero se llama Students for Fair Admission Inc. contra President and Fellows of Harvard College. Es un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, que habla sobre las acciones positivas de la affirmative action. Y bueno, le cedo la palabra. Hay que aceptar, Ricardo, más. No somos nosotros. ¿Éramos nosotros? Bueno, resolví. Bueno, vamos, la idea que cómo organizamos esto es, a mi derecha tenemos al voto mayoritario de la Corte, y a mi izquierda el voto disidente. Vamos a escucharlos y a debatir. Así que la idea es que ellos hagan, cada uno va a hacer una presentación, pero vamos a tratar de que esto sea un intercambio, y por supuesto vamos a dejar lugar a preguntas al final, y si alguno quiere intervenir antes nos levanta la mano, y los que están por Zoom también tenemos a nuestro querido Ricardo en tecnología que nos está ayudando, así que también pueden levantar la mano o mandarnos preguntas hacia el final. Eso va a tener que ser al final, porque si no va a ser difícil para nosotros verlo ahora. Bueno, le cedo la palabra a Mercedes. Bueno, muchas gracias, Cecilia, gracias por la invitación, gracias a todos por venir hoy a compartir. Realmente es un caso, sí, interesante, llamado caso Harvard. Y la idea primero es... la idea es hacer primero un paneo general de qué consistió el caso, el background, de dónde viene, qué es lo que se debatió, lo que se discutió. Y voy a hacer una presentación general del voto de la mayoría. Después vamos a profundizar en algunos argumentos. La idea sería, como dice Cecilia, ver si logramos debatir y exponer las dos posturas que realmente están muy bien articuladas, muy bien fundadas por cada uno de los jueces, y es un placer leerlas y pensar, ¿no? Primero,
si avanzamos en la presentación, solo comentar cómo es digamos, el tema, el debate, surge a través por el proceso de selección que tenían tanto Harvard como UNC en la Universidad de North Carolina, que son las dos universidades demandadas, ¿no? En el caso, y las decisiones, los votos abarcan a las dos universidades, ¿no? Impactan a las dos, que básicamente tienen procesos similares de selección, en donde hay puntuación numérica por determinadas categorías que los aspirantes a las universidades tienen que presentar, ¿no? Que incluye rendimiento académico, o sea, notas, formas, actividades curriculares, rendimiento deportivo, el famoso personal statement, ¿no? De exposición de por qué uno quiere aplicar a la universidad, cuál es su trayectoria, cuáles son sus objetivos, toda esa cuestión más personal. Y hubo un concepto que era overall o global, que consideran, y en este global, digamos, que tiene en cuenta otros elementos, entra en consideración la raza, ¿no? En donde se le da prioridad o se le otorga un puntaje positivo a determinadas razas, ¿no? Razas minoritarias, la raza negra y raza negra y latinos, donde los aplicantes tienen que tildar, ¿no? Boxes indicando a qué raza pertenecen y a qué categoría se sienten, con qué categoría, con qué raza se sienten representados. No digo más, porque todo esto también tiene como todo un trasfondo el hecho de seleccionar alguna raza determinada, y pues seguramente expandimos eso. Bueno, después cada comité regional, dividido por secciones geográficas, revisa los files, ¿no? Las aplicaciones, se hace una preselección, y luego el comité en pleno obtiene una lista final de candidatos, y en función de esa lista final se consideran determinados elementos, incluyendo la variedad demográfica de todo el pool de aplicantes, y se llega así a la clase final, ¿no? A quienes son los aceptados, los alumnos aceptados, los estudiantes aceptados para ingresar un año determinado en el college en esas ahí incluye un quote que se hace en el voto mayoritario, donde se dice que expresamente las universidades dicen que el objetivo del proceso es garantizar que no se produzca un descenso drástico en las admisiones de minorías con respecto a la promoción antigua. Entonces queda claro esto, ¿no? La relevancia de la raza, en consideración de la raza en el proceso de selección, y el objetivo de que año a año no haya una disminución en el porcentaje de minorías aceptadas en una clase de talento. ¿Qué es lo que argumenta el demandante, Student for Their Admissions? Básicamente que los procesos de selección que aplican ambas universidades violan la Equal Protection Clause de la Constitution Amendment y el título 6 del derecho, de la Ley de Derechos Civiles de 1960. Hicimos una transcripción en general de lo que establece cada una de estas disposiciones, pero básicamente las disposiciones son el principio fundacional, ¿no? Del derecho americano, que impide realizar distinciones basadas en raza o color de las personas. Y básicamente cualquier ley que afecta a un individuo debe afectar a todos por igual, independientemente de la raza. Esto muy genérico. Podemos entrar en detalles y en desmenuzar lo que implica cada una y cuál fue el background de cada una de estas leyes. En la siguiente tenemos la decisión del caso. La siguiente línea nos muestra cómo votaron cada uno de los jueces integrantes de la Corte. Donde tenemos una mayoría con 6 jueces que decidieron que los programas de admisión de ambas universidades violaban las normas que impiden la discriminación, ¿sí? Y de la Constitución. La disidencia, por el contrario, sostiene que ambos procesos de selección son constitucionales y que no implican una violación a las normas cuestionadas. Jackson, el otro Jackson, es una violación. Se refiere solo a la demanda contra la University of North Carolina, porque
se abstuvo de votar o de debatir en el caso de Harvard por conflicto de intereses. Creo que vino por mí, yo estoy trabajando en el proceso, estoy involucrada en el proceso de selección. Entonces, no voto, pero está clara su disidencia y expresó un voto específico. Ahí aclaramos, digamos, solo por curiosidad, pero Roberts, como Chief Justice, emitió el voto general, ¿no? De la mayoría en general, y hay votos específicos, particulares, de Clarence Thomas, de Gorsuch y de Kavanaugh. Nos vamos a centrar ahora en realidad cuando haga esta presentación, más generalmente los argumentos de voto general, pero la verdad es que el voto de Thomas tiene particularidades y debates específicos que van a ser interesantes, porque contrarresta y contraargumenta lo que son muy claramente también expone su. Pero ahí vamos. Bueno, la próxima termina muy rápidamente. La Corte hace en su voto un racómito, ¿no?, de cómo fue la evolución jurisprudencial en la Corte de Estados Unidos en esta materia, donde no vamos a entrar en detalles porque sería el tiempo, pero básicamente está claro que la Constitución de Estados Unidos, al no tener, digamos, una cláusula específica que permita una discriminación positiva, affirmative actions, todo este concepto de si la affirmative action es permitida o no, se fue debatiendo y se fue dando a lo largo de diferentes casos en la evolución de la jurisprudencia de la Corte. Entonces, la Corte en su voto mayoritario hace toda esta explicación de cómo fue evolucionando la jurisprudencia en este sentido, y empieza a explicar, ¿no?, cómo, a pesar de la sanción, de la Equal Protection Clause, en la 14th Amendment, a lo largo de la historia de Estados Unidos se fueron dando excepciones o se fueron dando situaciones en las cuales ese principio constitucional fue siendo dejado, en algunos casos, dejado de lado de manera, digamos, negativa, como la propia Corte lo revirtió, y en algunos otros casos con excepciones para permitir las acciones de discriminación positiva, ¿no? Entonces, hubo una etapa en donde, con el caso de Plessy y Ferguson, se desarrolló todo el concepto de separados pero iguales, entonces se consideraba que se aceptaban las acciones de discriminación, ¿no?, por todo el régimen de discriminación de la raza negra, donde tenían colegios diferenciados, uso de servicios diferenciados, transporte diferenciado, etc. Y se argumentaba que eso no violaba el principio de igualdad porque de todas maneras, de manera separada, todos accedían a los mismos derechos, ¿cierto? Luego esa postura de la Corte fue dejada de lado en el famoso Brown v. Board of Education, en donde expresamente, claramente, ¿no?, la Corte dijo, separados no puede significar iguales, y se revierte toda la postura que se venía dando. Luego, más adelante, en otros fallos se fue planteando todo el tema de las acciones de discriminación positiva, y si el uso de la raza podía ser o no tenido en cuenta en acciones determinadas, y si ese uso, esa consideración, era o no era constitucional. Entonces ahí se desarrolló todo este concepto de strict scrutiny o escrutinio estricto que aplica la Corte, que es el test que la mayoría de la Corte, que el voto mayoritario realiza respecto a los programas de admisión de Harvard y University of North Carolina para determinar que al no aprobarlos, digamos, al no pasarlos, sus programas de admisión son inconstitucionales y no se adhieren, digamos, no se adhieren a los criterios que debería tener cualquier acción en donde la raza es considerada como un factor relevante. En la próxima, redondeando, en la próxima, ahí están expuestos muy así como título los tres principales argumentos, ¿no?, que la Corte, que la mayoría de la Corte esgrime, donde básicamente dicen, los programas de admisión no son lo suficientemente coherentes y mensurables como para permitir la revisión judicial, ¿no? Entonces acá dicen, los intereses son muy loables, son lograr clases diversas,
lograr un pool de estudiantes con de distinto background, y eso puede generar ciudadanos acostumbrados a luego enfrentarse a una sociedad diversa, tener distintas perspectivas, pero sin embargo eso no es mensurable. ¿Qué es lo que no es mensurable? No es coherente, digamos, todos estos criterios para efectos de determinar si eso realmente constituye un interés lo suficientemente fuerte como para validar la discriminación por razas. Y de todas maneras, las Cortes, si tuvieran que evaluar estas acciones, no tendrían manera concreta de mensurar, ¿no? De determinar si realmente realizando esas acciones logro generar estos ciudadanos más comprometidos, líderes para el futuro, mayor igualdad en la sociedad. No, son intereses nobles, pero ¿cómo los mido? ¿No? Los objetivos, dice que las categorías que utilizan muchas veces, esto que decíamos de la discriminación por raza, no parecieron ser categorías coherentes o categorías realmente representativas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, asiáticos no discriminan entre un aplicante asiático de Asia del Sur o de Asia del Este, o China, y que pueden ser realmente, digamos, entre ellos percibidos, cada uno percibirse, no todos englobados dentro de la misma raza, o por ejemplo, cuando dice hispánicos, ¿no? ¿Quiénes son hispánicos? Si son hispánicos son solo aquellos nacidos en Latinoamérica, o si incluye todas las personas de lengua hispana, o raza blanca, ¿no? Entonces puede haber un hispano blanco, bueno, entonces que son categorías que pueden ser confusas y que realmente son arbitrarias. El segundo argumento es que los programas de admisión no cumplen con el doble test que debería tener toda política de discriminación por raza, que es básicamente esta acción positiva, donde privilegio una raza, no puede implicar automáticamente el dejar afuera a otra. ¿Sí? Ese es un primer criterio. Dice que estos programas no cumplen ese criterio. ¿Por qué? Bueno, por el sencillo motivo de que todo proceso de admisión es un juego de suma cero, ¿no? Si hay 100 vacantes y hay 200 postulantes, hay 100 que van a quedar afuera. Y en la medida en que yo privilegie a una raza por sobre otra, inexorablemente implica eso de quitarle, digamos, la posibilidad o disminuir las posibilidades de la raza no beneficiada. Entonces, de esa manera, no se está cumpliendo con este test de no excluir a otra raza. Y no cumple con el test de no crear estereotipos, porque dice la Corte que valorar a la raza por la raza misma, en realidad es crear un estereotipo. Pensar que todas las personas de esa raza, por ejemplo, piensan igual, o por ejemplo van a aportar el mismo tipo de visión, o el mismo tipo de variedad en una clase, ¿no? Y eso es cuestionable, porque puede haber criterios que generen más diversidad y no necesariamente sea la raza, ¿no? Puede ser que personas de la misma raza con background, digamos, con realidades distintas, tengan opiniones muy diversas. ¿Sí? Este concepto de privilegiar la raza para generar diversidad, como si todos los individuos de la misma raza fueran iguales, genera estos estereotipos. Y por último, otro de los argumentos fuertes que utiliza la Corte es que no tienen punto final. Se vienen aplicando estas acciones de discriminación impositiva desde hace tiempo, se supone que en algún momento tendrían que terminar, se supone que en algún momento logran su objetivo, y sin embargo subsisten y no hay, las universidades no saben dar un plazo, no han dado un plazo, no han podido precisar una fecha en la cual estiman que terminaría. Hasta acá me detengo y después vamos a terminar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias al colegio por la invitación. Nosotros 5 somos egresados de una universidad norteamericana. Cecilia, Ricardo Díaz de Abanilla y yo somos egresados de Harvard. Del otro lado tenemos a Georgetown, nuestros hermanos menores, Georgetown y Yale. Y probablemente, algunos de nosotros, si no todos, hayamos ingresado en virtud de algunos de estos programas de acción afirmativa que nos permitieron ingresar.
no nos creemos que somos tan buenos para... Es interesante, la sentencia comienza y dice, cada año cientos y miles de personas aplican y solo unos pocos acceden. A mí me costó 3 años entrar a Harvard. Esa es una historia que te podría contar en algún momento. Pero es interesante, ¿nosotros qué somos? ¿Somos latinos? ¿Somos hispanos? Somos... De hecho, en uno de los votos, dicen, a un argentino de origen italiano le negaron la condición de hispánico. Estamos en todos lados, nos falla la Corte Norteamericana. Entonces, esta sentencia es muy interesante para entender esa lógica del ticking the box, como decía recién Mercedes. ¿Qué somos? ¿Somos más que un individuo? ¿Somos más que una persona que quiere presentarse a continuar sus estudios, a sus estudios universitarios en Estados Unidos? Y para entender la sentencia, ¿por qué estamos nosotros en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires conversando esta sentencia de la Corte Norteamericana que está sobre la organización de las universidades norteamericanas? Algo dijeron recién, porque el estudio del derecho comparado nos va a permitir comparar las instituciones de un país con otro. Siendo que somos diferentes, ¿por qué? Porque desde 1994 en Argentina tenemos este programa afirmativo específicamente previsto en la Constitución. Pero para entender la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, tenemos que entender también el contexto completo dentro del cual se da. En primer lugar, pensar que la Constitución norteamericana es una constitución de normas bastante abiertas y muy sujetas a la interpretación que hacen los jueces. O sea, esta idea de que la Constitución es lo que los jueces dicen que es, la frase célebre de un justice de la Corte Norteamericana, de alguna manera es importante. ¿Por qué? Porque el pueblo norteamericano ha aprendido a confiar en las sentencias de su corte y en la estabilidad de las sentencias de su corte como si se trataran de verdad revelada. Y la realidad nos va mostrando que estas verdades reveladas cambian a veces y que van cambiando según el signo de los tiempos. Hace poco más de 20 años, una conferencia dada por un profesor de Yale, Bruce Ackerman, en Harvard, planteaba que dice, llegará el tiempo probablemente donde una mayoría conservadora deje sin efecto. La releí el otro día y digo, yo la verdad la tenía clara, venía pensando cómo venían las cosas. Porque este hecho de que el norteamericano, el pueblo norteamericano, la sociedad todavía confía en su corte como el oráculo que interpreta la Constitución, ha generado algunos casos complejos para aplaudir o para criticar. Últimamente, el mes de junio de cada año, está todo el mundo esperando a ver que salgan las últimas sentencias del term, a ver qué pasa. El año 2022 fue el caso Dobbs sobre aborto, 2023 este caso, sentencias complejas, ricas, 200 y pico de páginas entre todas las opiniones. Pero esta sentencia también le marca al pueblo norteamericano la necesidad de que si hay acuerdos que se creían que estaban sólidamente afirmados, más vale ponerse en la Constitución y no dejarlos sometidos a la libre interpretación de los jueces. Porque puede pasar esto. Hay gente que puede estar muy contenta con esta sentencia, hay gente que estará horripilada por esta sentencia. Pero lo tenía que haber pensado mejor y a lo mejor por la Constitución. Porque la realidad es que la elección norteamericana es un producto de una transacción política. Fue producto y sigue siendo producto de una transacción política. La Constitución norteamericana no planteaba el principio de igualdad, a pesar de que la Declaración de Independencia decía all men are created equal, todos seres humanos son creados iguales. Pero este principio de igualdad no estaba plasmado en el texto, en el cuerpo de la Constitución, y de hecho la esclavitud. Fue la guerra civil la que llevó a la necesidad de incorporar la 14ª enmienda. Y con un texto abierto, dice que ningún Estado podrá negar la igual protección de las leyes. Pero como decía recién, igual protección de las leyes puede significar separados pero iguales, Plessy contra Ferguson, planteando que, bueno, iguales, de un lado o del otro, no pasa nada.
es lo mismo. Y llegó en 1952 recién el trabajo de Marshall, como luego juez de la corte, Thurgood Marshall, en ese momento el abogado litigante de la NAACP, que planteó que este principio de separados pero iguales no podía ser válido y que la separación significaba transmitir una estigmatización y una sensación y un sentimiento de inferioridad que no quedaba plasmado. Pero aquí también planteó el problema del color blindness, que la Constitución es neutra. No existen negros, blancos, rojos, amarillos, sino que todos iguales, son individuos. Pero ¿cómo solucionar ese conflicto entre una realidad que dice que somos todos iguales, pero algunos duermen en la villa y otros no? ¿No? Algunos duermen en la calle, otros no, otros duermen en sus departamentos. Y esto comenzó a plantear una lógica que no tenía sustento normativo constitucional, que tampoco tuvo sustento normativo legal, porque la Ley de Derechos Civiles, ni la de 1964 ni las posteriores, plantearon específicamente la acción afirmativa como una base, como un derecho, sino que son todas interpretaciones tomadas a partir de. Y acá viene el tema. Y llegó 1978 con una sentencia muy compleja. La gente de la Universidad de California contra Bakke, una sentencia en donde un estudiante de medicina blanco planteó que lo había dejado afuera del ingreso por ser blanco, porque había cupos, había cuotas de acceso para minorías. Y la Corte, en una sentencia complicadísima con 6 votos diferentes, en donde ninguno de los votos tuvo 5, ninguna de las posturas tuvo 5 votos afirmativos, y consideró inválidos los cupos no son válidos, no eran válidos, no son válidos ahora, en el modelo norteamericano. Eso es lo que apreciamos nosotros, ¿no? Incorporado específicamente en el texto constitucional. En 6 votos diferentes, aceptó que la raza pudiera ser un elemento para remediar discriminaciones pasadas, pero no alcanzó una mayoría absoluta. Pero al mismo tiempo, como también dijeron acá, aparece que la raza y que las clasificaciones basadas en raza pueden ser utilizadas, pero siempre tienen que verse sospechosamente, son categorías sospechosas. Y por lo tanto deben someterse a un escrutinio mucho más profundo, mucho más estricto, que vaya a mirar realmente si existe un interés público compulsivo que justifique tomar este criterio y hacer esa discriminación. También dijo en ese momento que solamente había 2 razones que justificarían esto lo recuerda todo el voto mayoritario, en ese análisis que va haciendo la Corte, justificarían una acción afirmativa de este tipo: la seguridad carcelaria y remediar claras y precisas discriminaciones pasadas. Pero los déficits de representación de grupos minoritarios no serían en principio, acá hay discusiones en la Corte de este momento, no serían en principio un criterio suficiente para justificar a la raza como el. Años después, en 2 casos, el caso Adler Construction sobre cupos para acceso a obra pública en la ciudad de Washington, y en el caso Gretel v. Bollinger sobre ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, del año 2003, la Corte comenzó a consagrar con una mayoría ya un poco más sólida estos principios de acción afirmativa como regla. Pero también fueron elementos cuestionados. ¿Por qué? Porque algo que decían recién, también vinculado con la limitación temporal. La Corte, en un dictum, en un pase, dice, bueno, pasaron 25 años desde Bakke, en 25 años calculamos que esto ya no va a ser necesario. Era un plazo, ¿le estaba poniendo un plazo a la medida de acción afirmativa? Todavía no pasaron esos 25, pasaron 20 solamente. Y ahí tenemos toda una discusión, ¿no? Sobre cómo plantearlo. Pero acá reconoce que la diversidad universitaria puede ser un compelling state interest, y de ese punto de vista, ser utilizado como un criterio para conformar el cuerpo. Ahora, lo que vamos a encontrar acá
en este voto, en esta sentencia, es una decisión bastante paradigmática. Es interesante que casualmente el caso llega de la Universidad de Harvard. 4 de los 9 miembros de la Corte son egresados de Harvard y uno de estos 4 fue decana de la Facultad de Derecho de Harvard. Otros 4 son de Yale y la novena, Amy Coney Barrett, es de Notre Dame. Es interesante para ver cómo llegan los casos y cuáles son los perfiles. Esto no fue óbice para que se repartieran bastante bien los votos tan parejos en esto, pero la mayoría que vota es una mayoría sólida, son 6 votos. No es poca cosa, no es 5-4. Y yo voy a marcar un tema. Las decisiones de la Corte, los fallos de la Corte norteamericana son fallos muy lindos para leer. Hasta son divertidos porque se cuentan, no hay considerando 1, 2, 3, 4 puntitos, párrafos cerrados, sino que hay un diálogo, y hay un diálogo con el voto minoritario generalmente. Y este diálogo a veces es picante, a veces es ácido, pero es siempre respetuoso. Lo que yo noto acá es que ese respeto se ha perdido. Y lo que tenemos son acusaciones grotescas de voto de la mayoría a la minoría y de la minoría a la mayoría, argumentando los groseros errores de interpretación. Yo voy a leerles 2 párrafos. Dice: perdidos en la falsa pretensión de humildad judicial, la disidencia plantea su reclamo de un poder tan radical, tan destructivo, que requiere una segunda fundación de la República. Casi nada. El voto del juez Thomas, también dirigiéndose a Sotomayor, dice: exactamente, por acá. Dice lo mismo, dice: hubiera pensado que la historia le habría enseñado a la minoría una mayor humildad para aprender a distinguir buenos de malos criterios raciales de utilización. Dice: cualquiera que todavía hoy piense que alguna forma de discriminación racial será útil, tendría que ser que pisar con cautela, porque la discriminación termina mal. Argumentos durísimos en esta lógica. Y el voto de Sotomayor, el voto minoritario de Sotomayor, va en la misma línea, criticando a la mayoría, obviamente, en este caso. Son todos votos larguísimos. El voto de Sotomayor plantea, dice: en fin, los 6 jueces no elegidos de la mayoría de hoy plantean sus preferencias de cómo debería ser. Volvemos un poco, o sea, las acusaciones son grotescas. Estamos en un momento muy complejo de la estructura de la Corte respecto de cómo entender los casos. Ahora, y un poco completando lo que decíamos de cómo estaba fundada la visión de la Corte. Hay una crítica muy fuerte al modo en que se utiliza. En primer lugar, se dice: no hay precedente. Primera regla. Granter v. Bollinger nunca tuvo la solidez suficiente para transformarse en un precedente. No es el caso de lo que pasaba en el caso Dobbs del aborto, en donde dicen: hay un precedente mal resuelto. Acá se dice: no hay precedente que nos genere a nosotros la obligación de seguir una regla de stare decisis, de seguir una regla de seguimiento del precedente. Este precedente nunca fue precedente. Dice: si uno lee con detalle los votos de Granter v. Bollinger, no va a encontrar una ratio decidendi, un holding sólido que pueda ser utilizado. Y critica el mecanismo utilizado por la Universidad de Harvard puntualmente, diciendo, como decía recién, los criterios son vagos, no son medibles, están basados en estereotipos, son incoherentes. Dice: además, hay un preconcepto. Pensar que el pertenecer a una minoría, que esa minoría es uniforme en su pensamiento, es pensar mal. Dice: hay negros ricos y negros pobres. Y piensan distinto.
hay negros liberales y negros conservadores. Thomas Plain. Con lo cual dice, este criterio de pensar que que por tildar un box de que soy minoría voy a tener una coherencia en el pensamiento, no hay, ni siquiera no hay estudios empíricos, dice además, que sostengan este principio. Hay que tratar a las personas como individuos y no como pertenecientes a una raza, a un grupo determinado. Y lo único que dice, no elimina por completo el criterio raza, también es un elemento a tener en cuenta, sino que lo que dice es, yo le puedo preguntar al candidato cómo le ha impactado pertenecer a ese grupo, a esa minoría, a esa raza, en su vida, y considerar eso como un elemento para decidir si voy a o no darle la admisión. Porque claramente un cuerpo diverso de estudiantes es un bonus. Pero, dice, eso no se hace marcando en un casillero, sino que se hace una investigación mucho más compleja. Y ese es el criterio a partir del cual plantea. Finalmente, un único comentario muy chiquito del voto de Thomas, que vamos a hablar después de eso, en donde hizo un planteo, dice, no se puede resolver el problema del racismo con más racismo. Esta es un poco la síntesis de esta sentencia. Después vamos a dejar abierto para poder seguir charlando otras cuestiones. Gracias. Vamos a, la disidencia va a contestar varios de estos argumentos porque en uno, Sotomayor le contesta claramente, dice, Harvard dice una cosa, el voto mayoritario dice una cosa, pero Harvard no está haciendo lo que el voto mayoritario dice, no está aplicando automáticamente la raza para discriminar. No es así, no, bueno, no, le voy a ceder la palabra acá a los que más saben, pero claramente es increíble, a mí también me llamó mucho la atención la fuerza con la cual los disidentes opinan sobre la posición, no solo jurídica, sino la visión del mundo, ¿no? Y la visión de qué quiere decir, cuál es el impacto de la raza en la vida de las personas y en cómo está evolucionando la sociedad americana, si esto trajo, ¿no? Si estos 40 años, como dice Sotomayor, más de 40 años hace que teníamos fallos que establecían la validez de acciones afirmativas y de un día para el otro la Corte está decidiendo algo que se aparta de lo que la misma Corte estableció. Y el otro voto dice, hace muchos años que estamos con esto y no hemos mejorado en nada, ya pasaron demasiados, esto tenía un límite temporal y no estamos viendo que ninguna de las dos universidades hizo planteos serios de cuál es su visión de cómo vamos a hacer para cerrar este capítulo, digamos. Pero bueno, acá, Sofía. Bueno, muchísimas gracias al colegio, muchísimas gracias a las autoridades de la comisión que nos han invitado a debatir estos temas. Yo había preparado un PowerPoint, no sé si el señor Ricardo lo tendrá para publicar. ¿Estará Ricardo? Ahí estamos. Perfecto. Son 10 minutitos y en realidad a mí me parecía interesante compartir con ustedes algunas ideas disparadoras, específicamente, no solamente entrar en un análisis meramente descriptivo de la decisión. Obviamente que la decisión disidente o el voto disidente, especialmente el voto de Zona Sotomayor, es un voto muy robusto en términos de dato incluso extrajurídico, histórico, sociológico, se asienta en descripción fáctica del procedimiento, cuestionando muchos de los argumentos y marcando la historia o sea, cómo el racismo está imbrincado en la historia de Estados Unidos y cómo se ha ido proyectando y cómo el desarrollo de los precedentes ha interactuado con esa situación. Pero me gustaría, y pareciera que es un voto que se va a centrar específicamente en los aspectos técnicos del test de escrutinio estricto, específicamente en torno a si es mesurable o no, y todo respondiendo. Pero me gustaría traer, aprovechando la idea de generar un debate y aprovechando esta idea de cómo lo podemos ver desde nuestra perspectiva, 4 puntos de análisis que tienen mucho que ver con lo que planteó
Alfredo, y que me gustaría sería en la siguiente filmina simplemente marcarlo. Lo primero es desde dónde se posiciona cada magistrado en la decisión de la causa, ¿no? El segundo es qué noción o qué paradigma de igualdad está íncito en cada una de las posiciones. El tercero, la vinculación del derecho con la realidad. Es un elemento que está subyacente y que sobre todo trabaja Sonia Sotomayor. Y en cuanto a cómo debe actuar la jurisdicción constitucional frente a la realidad, si la jurisdicción constitucional es o no un agente de cambio social, un eslogan que se aplica mucho en Latinoamérica. Y finalmente un tema en torno a los precedentes, que es el consenso social de los agentes claves en la vinculación de los precedentes. Pero pasemos a la filmina siguiente, porque tengo poco tiempo y me gustaría. ¿Quién debe fallar? Yo aquí le traje 2 fotos para ver quién está fallando, desde qué lado encontramos esa bronca. ¿Podría ser esta la palabra? Porque a mí me hace acordar al tenor de tensión que se presentaban en fallos de la Corte en los juicios del Estado. Cuando se enfrentaban los votos entre sí, o incluso en Roper, cuando Scalia entra en discusión con Kennedy y hasta lo llega a llamar casi como no patriota, ¿no? Entonces, ese nivel de tensión incitó que supera al abogado y está la persona. Acá hay un enfrentamiento porque los votos se redactan desde una perspectiva autorreferente. Y esto no es menor. Fíjense, ¿quién está redactando este voto? Aquella Sonia Sotomayor que estaba postulando y cuyos grados, cuyas notas no le permitían acceder a Yale, que necesitó la acción positiva, o aquella Sonia Sotomayor, hoy diríamos empoderada, privilegiada como jueza de la Corte. ¿Quién está redactando ese voto en disidencia? Porque ella misma se define como un producto de la acción afirmativa. Y ella misma lo reconoce y fue de hecho un elemento señalado por Obama en la postulación, etc. Y eso me despertó la pregunta de, ¿debe realmente el juez tener neutralidad axiológica en la resolución de los casos? ¿Puede el juez ser consciente? Pasemos a la siguiente filmina, aquí tenemos la foto de Max Weber cuando decía, el investigador del derecho tiene que ser consciente del propio sesgo y desprenderse del propio sesgo en la construcción del discurso jurisdiccional. Yo aquí soy una de las pocas que están sentados del otro lado del bench, en realidad, exacto. No me quise poner en el bench, porque en realidad no estoy, pero estoy al costadito. Es realmente un trabajo que hay que realizar de manera consciente en la resolución del caso, el separarse de los sesgos que uno pueda tener en el caso. Uno se entrena para eso, para el principio de neutralidad axiológica y que los valores que se apliquen o los principios que se apliquen respondan a los valores constitucionales y no al principio, digamos, a la propia decisión valorativa del juez, que puede o no acompañar. Y esto ha estado muy presente en muchas decisiones. Entonces, eso creo que este fallo y las 2 formas en que las 2 posiciones se enfrentan en determinar si realmente el mecanismo utilizado por Harvard supera o no el escrutinio estricto, que parece ser absolutamente técnico, en realidad es una cuestión de autorreferencia, de autoposición. Y la pregunta es entonces, primera, ¿no? ¿Sería conveniente que el juez ejerza con neutralidad axiológica? Max Weber decía que el investigador tenía que tener una neutralidad axiológica, el investigador del derecho, frente al político. El político no. El político actúa según sus valores. El juez debe ser ciego a sus valores, tener neutralidad axiológica. Esa sería la primera respuesta. Pero por otro lado me parece también sano que el juez muestre que son esos valores, porque está ejerciendo sinceridad en la jurisdicción constitucional. Entonces esa sería una primera pregunta. ¿Queremos jueces que estén tan, no digo ciegos, pero tan condicionados en el discurso jurisdiccional por sus propios valores, o deben realizar un juicio independiente de sus valores, conscientes de sus valores y por lo tanto ajenos o que traten de actuar de manera puntual entre ellos? El segundo punto que me parecía interesante señalar es cómo está en juego un paradigma de igualdad. Obviamente, claro, si el principio de no discriminación obliga solamente a no distinguir o también obliga a distinguir entre los distintos, esa famosa discusión, y sobre todo la igualdad no solo, esto no quiero meterme, tengo el gran referente, además yo lo admiro profundamente, que además tiene esta maravillosa obra que el que no la tiene que comprar porque es espectacular. Tiene una comisión por cada libro. No, es realmente
pero de la igualdad como no sometimiento, sino también la igualdad como reconocimiento, la igualdad como visibilización en esta diversidad del pluralismo, la diversidad y la diversidad como valor constitucional. Igualdad como reconocimiento para justamente destruir esa desigualdad simbólica, esa desigualdad que está en la distribución injusta del reconocimiento, es decir, que solamente se visibilicen en las universidades o en los cargos que se van a condicionar por el acceso a esas universidades, personas de determinada raza. Esa idea de la igualdad como reconocimiento tiene origen, corregime si me equivoco, sobre todo en una doctrinaria estadounidense, Fraser, que viene desde la formación feminista, de la lucha feminista. Entonces es muy interesante cómo chocan estas dos concepciones que trascienden lo racial, que tienen que ver con la noción de igualdad e introducir la idea de igualdad como reconocimiento y visibilización. Una nota al pie, porque no alcanza el tiempo, faltan 2 filminas. La siguiente, Ricardo. Ricardo. Estas son las 3 dimensiones de igualdad: igualdad como no discriminación, igualdad como no sometimiento, es decir, que no haya grupos excluidos, marginados. Habla permanentemente Sotomayor de la situación estructural. O sea, Sotomayor hace un paso atrás y mira el bosque. Más allá del individuo, la situación estructural utiliza varias veces la idea de estructuralidad en la exclusión, estructuralidad en la discriminación, que es un término que además utiliza nuestra Corte Interamericana. E incorpora la importancia de la visibilización de las voces disidentes. Simplemente para señalar que en la Constitución argentina podemos encontrar normas que refieren tanto a la idea de igualdad como no discriminación, como a la idea de igualdad como no sometimiento, las acciones afirmativas en concreto, y la igualdad como reconocimiento o visibilización y diversidad, por ejemplo en el 75 y 67. Esto como nota nuestra de que están. Pero el siguiente punto que te quería traer para analizar, pasemos a la otra filmina, es la confrontación de cuál es la relación entre el derecho y la realidad. Porque en la utilidad, en la eficacia de las medidas que se adopten para lograr desarticular la discriminación, vamos a ver que en algunos dicen nunca se va a lograr y en el otro, bueno, algo se va a lograr. Entonces hay una distinta posición en torno a cuál debe ser la vinculación entre el derecho y la realidad, y sobre todo la jurisdicción constitucional y la realidad. Fíjense lo que dice Sotomayor cuando dice: ignorar la raza no igualará a una sociedad racialmente desigual. Lo que era cierto en la década de 1860 y nuevamente en 1954 es cierto hoy. La igualdad requiere visibilizar, requiere el reconocimiento de la desigualdad, para justamente trabajar sobre ella y procurar revertirla, que es lo que se procura con las medidas. En cambio, Justice Thomas, y siendo autorreferente, él también es subjetivo, dice: si bien soy dolorosamente consciente de los estragos sociales y económicos que ha sufrido mi raza, y todos los que sufren discriminación, mantengo una esperanza duradera de que este país está a la altura para, básicamente, la igualdad formal. La igualdad como neutralidad, ¿no? Porque dice, estos principios están claramente enunciados en la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos, que establece que todos los hombres son creados iguales, ciudadanos iguales, y deben ser tratados con igualdad ante la ley, que está diciendo igualdad formal. Entonces, hay una discusión en torno a si el derecho debe actuar como un elemento de transformación de la realidad o no, y fíjense que eso está ya presente en la jurisprudencia clásica estadounidense. Es la gran, o hay varias dicotomías entre Plessy versus Ferguson y Brown versus Board of Education, pero ahí está. Esa famosa frase, la traje en castellano y en inglés. Pasemos a la siguiente, Filmina. Ricardo, me estoy volviendo loco. Es parte de la técnica, confundirlos con la filmina. Fíjense cuando en Plessy versus Ferguson ya la Corte sostiene una frase que es dura, dice: si una raza es inferior a otra en la sociedad, la Constitución de los Estados Unidos no va a lograr ponerlos en el mismo plano. La Constitución no tiene un efecto transformador de la sociedad. Entonces, ¿para qué sirve la Constitución? Si no sirve para garantizarle derechos que van a ser tutelados. Los derechos son ilusorios cuando están por lo menos imbrincados en estereotipos culturales discriminatorios. Y esto es lo que se enfrenta Brown versus Board of Education cuando incorpora el dato sociológico, cuando incorpora cuasi experimentos y trata
de demostrar ese efecto, analiza el efecto de las normas en el grupo, en este caso, en la clase, al decir, bueno, el grupo, digamos, al decir la discriminación, la educación segregada genera un efecto deprimente, inherentemente inconstitucional, porque genera una sensación de inferioridad en los niños. Entonces, fíjense, por un lado tenemos, el Estado o el derecho no puede cambiar la sociedad, mientras el otro es, el derecho debe cambiar la sociedad porque esto genera discriminación estructural. La posición mayoría y viceversa. Y finalmente, pasemos al siguiente, Ricardo. Aquí tenemos Brown, que dice mucho más, te señalé uno de los aspectos, pero a mí esa referencia, ese mirar a la realidad con vocación transformadora, me parece que es un punto que difiere a las dos posiciones. Fíjense que esto es muy importante porque la Corte Interamericana, desde el año 2009, para el orden regional, dice que frente a la discriminación estructural, los remedios tienen que tener vocación transformadora. Y en Atala Rijo dice, tienen que desarticular los estereotipos culturales discriminatorios de las minorías. Entonces, se pone en la posición de la segunda. Y un punto que me pareció interesante de señalar, porque hay mucho debate en torno a si había precedente o no. ¿Había precedente o no? ¿Había precedente o no? Acá traje algunos de los precedentes, pero a mí siempre me llamó la atención en Grutter el voto de O'Connor, cuando ella toma el criterio de Powell en Bucky, o Bakke. No quiero pelearme con ninguno. Así que Bucky. Pero ella dice, tomo el criterio de Powell, que es el que la diversidad es un interés estatal competente. ¿Y por qué lo tomo? Porque si bien era un criterio único, fue el criterio que fue seguido por las universidades, etc. Fíjense cómo en Grutter, O'Connor toma un criterio individual y lo vuelve vinculante por la acción de los agentes clave de la sociedad. Tiene unas ganas de contestar a Alfredo Vittel. Me parece muy interesante porque esto nos muestra cómo en affirmative actions, en acciones afirmativas en materia educativa, la última palabra no la tiene no siempre la Corte. Y se convoca a las universidades, a los colegios de abogados, o sea, a estos grupos intermedios de construcción de pensamiento en torno al derecho, justamente en modular el efecto del precedente incluso, ¿no? Por eso alguna vez he hablado del precedente sociológico en este punto. Entonces, esto simplemente para decir, no termina acá la discusión. Se puede seguir trabajando. Hay un muy interesante proyecto de Vicky Jackson en torno al rol de las universidades, en torno a estos temas, y parte de esta idea también de Mark Dashnet de sacar la constitución de las Cortes y generar interpretación constitucional, bueno, en otros ámbitos que son instrumentos para contribuir a la democracia deliberativa. A ver, estos fueron los 4 puntos entonces que yo quise señalar. Con la última filmina, si quieren, ya cerramos. La asunción que la jurisdicción constitucional tiene una perspectiva condicionada por la realidad e incluso autorreferente, la concepción de igualdad como reconocimiento y como redistribución, la justicia constitucional como agente de cambio social y el consenso social de los agentes claves como un elemento determinante en la vinculatoriedad de los precedentes de los tribunales. Fueron ideas para debatir. Muchas gracias. ¿Sigo yo? Por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Un placer volver a estar acá, he estado otras veces. Siempre me gusta venir acá a discutir con colegas. Bueno, son solo 10, 11 minutos, así que voy a ser muy esquemático y aparece que dijeron muchas cosas, así que no quiero ser reiterativo, pero sobre todo para promover una segunda vuelta de reflexiones. Yo creo que la opinión de la disidencia, que voy a centrar en el voto de Sotomayor, que es el eje de la disidencia, se construye sobre 2 ejes. Un eje al que voy a llamar el fondo de la cuestión y un eje que tiene que ver con métodos de interpretación constitucional. Creo que son los 2 pilares de la opinión disidente de Sotomayor. Con respecto al fondo, para tratar de traer cosas que no se han dicho, profundizar algo que se ha dicho, yo creo que hay 2 cuestiones de fondo que trae la opinión disidente de Sotomayor. Una tiene que ver con algo que acaba de decir Sofía, que es
la relevancia constitucional de la diversidad en el aula, en las universidades, en las instituciones educativas. La relación entre la diversidad en el aula de cualquier institución educativa y la democracia. Hay un trabajo de Sotomayor ahí que no lo inventa Sotomayor. Sotomayor está construyendo sobre, bueno, vamos a hablar de esto en el método, pero está construyendo sobre una interpretación de la primera enmienda, que ya refiere, para los que quieran después revisar el caso, en la página 16, dice que este compelling interés urgente en un cuerpo estudiantil diverso está apoyado no solo sobre el principio de igualdad constitucional, sino sobre la idea o el principio de libertad académica que encontramos en la primera enmienda. Este es un punto muy importante, que me parece que no surgió, lo agrego para justamente enriquecer esta conversación, pero que es un punto que tiene mucho que ver con el segundo punto de fondo, que es el tema de la igualdad. Entonces, el primer punto es la centralidad constitucional. Insisto en esto, no es una opinión de Sotomayor, ¿sí? No tiene que ver con el método, pero que la primera enmienda tiene que ver con la libertad académica, y la libertad académica tiene que ver con la diversidad en el aula, y que la diversidad en el aula tiene que ver con la construcción de ciudadanía, la posibilidad de conocer realidades diferentes, de interactuar con posturas diferentes, y que en ese proceso educativo donde me expongo a las diferencias, todos salimos mejor formados, mejores abogados, mejores médicos, mejores arquitectos. Por eso, una de las justificaciones, que salgo un poquito del palo, de la acción afirmativa tiene que ver, en algunos casos, son las instituciones educativas y los parlamentos, con favorecer la diversidad de voces, porque la diversidad de voces produce un mejor resultado, educativo o político. Entonces, primer punto de fondo que me parece que es muy importante, y tiene que ver con el segundo punto de fondo, que es la discusión sobre la interpretación de lo que significa igualdad ante la ley en la enmienda 14. Este fallo es el último round de una pelea de 200 años o más, ¿sí? Es una pelea entre dos concepciones acerca de lo que igualdad constitucional significa. Esta pelea se da en este fallo, pero se da, como dijimos recién, en el sistema interamericano, se da en la Constitución del 94. Digamos, es una confrontación entre dos concepciones de igualdad, una que subyace al voto de la mayoría y otra que subyace a la opinión disidente que articula Sotomayor. ¿En qué consisten estas dos ideas de igualdad? Voy a ser muy esquemático, quedan 6 minutos, ¿sí? La primera, muy intuitiva, muy consolidada en la tradición constitucional occidental, incluido en nuestro país, y por supuesto en la de los Estados Unidos, y yo creo que correcta, que es la idea de que la igualdad ante la ley significa que todas las personas deben ser tratadas iguales, a menos que haya alguna situación diferente que amerite un trato. Pero que esto significa que el trato igual debe, o el trato desigual, debe fundarse en criterios razonables. Esto lo ha dicho nuestra Corte desde la década del 20 del siglo XX hasta el día de hoy, ¿sí? Lo ha dicho la Corte Interamericana, lo ha dicho la Corte Norteamericana. Digamos, la idea de que lo mejor que podemos hacer para honrar la igualdad es ser ciegos a las diferencias entre las personas. Esta es la noción de color blindness de la que habla la mayoría y que de alguna manera ataca las ciencias, ¿sí? Esta idea de hacerle decir a la Constitución que la Constitución es color blind, es ciega respecto del color, la raza de las personas. Y esto es lo que Sotomayor va a criticar, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Pero, digamos,
Esa es la primera idea muy potente, muy intuitiva, de que somos tratados de acuerdo al principio de igualdad cuando nos tratan más allá de lo que somos, de la raza que tenemos, de la idea que tenemos, ¿sí? Cuando el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice los Estados partes se comprometen a respetar estos derechos sin discriminación por raza, está diciendo eso, ¿no? Y hay una lista. La ley antidiscriminatoria tiene una lista. Esta es la idea de la igualdad, en la literatura se conoce como no discriminación, ¿sí? Por eso lo de discriminación positiva es... podemos discutir si es el uso apropiado del término. La discriminación tiene que ver con la irrazonabilidad del trato. Y la irrazonabilidad tiene que ver con correr ese velo y no tratarnos a todos igual, más allá de lo que somos, nuestra raza, nuestras ideas. Del otro lado hay otra idea de igualdad, que es la que va a defender Sotomayor, y que tiene que ver con la idea de que la igualdad también, no por oposición a la anterior, también tiene que ver con que en nuestra comunidad democrática no haya ningún grupo de personas que esté en una situación de desventaja estructural. Esta es la idea, una idea de igualdad muy distinta a la anterior. Yo creo que no es incompatible con la anterior, hay tensiones, como pasa en la nación afirmativa, pero la idea de que la igualdad ante la ley de la que habla la enmienda 14 está pensada para, un poco decía Sofía al final, para desmantelar una situación estructural de desventaja de grupos. ¿Sí? Entonces, la idea de que existe en la sociedad, y es una palabra muy fuerte, que no se usaba mucho en Argentina, y ahora apareció en expresiones, pero por un sentido totalmente distinto, pero que no existan castas. ¿Sí? La idea, ustedes conocen en el sistema de organización social en la India, las personas tienen derechos o dejan de tenerlos por su pertenencia a una casta. Y esto hoy está prohibido en la India, aunque sigue existiendo, ¿sí? Pero la idea de que un sistema de castas es contrario a la igualdad entre la ley. No lo dice Sotomayor, no lo digo yo, lo dijo, por ejemplo, el juez Brennan, en un caso que está citado en el fallo, en la disidencia de Sotomayor, que es el caso Plyler contra Doe de 1982. Un caso muy interesante, porque allí Brennan, creo que hay casos anteriores, pero allí Brennan dice, están discutiendo una norma que impedía que los hijos de inmigrantes ilegales puedan ingresar a las escuelas públicas en Texas. Y Brennan dice, si hacemos esto, estamos tomando una decisión que va a conformar una casta permanente, ¿sí? O sea, los inmigrantes entran, no tienen educación, consiguen empleos de bajo nivel de sofisticación, sus hijos no entran a las escuelas, van a estar igual, tus hijos no entran a las escuelas, entonces, dice Brennan, un país que se comprometió en la Constitución con la igualdad ante la ley no puede conformar casi intencionalmente una casta. Las castas son, el sistema de castas es contradictorio con la igualdad ante la ley. Y esto es lo que toma Sotomayor en su interpretación de la igualdad ante la ley. Dice, sí, está bien que seamos neutrales en materia de raza, de religión, excepto si lo que tenemos delante es una situación de desigualdad estructural. Porque ahí el Estado tiene la obligación de desmantelar ese sistema. Esta es la discusión de fondo que tiene que ver con la primera, porque en una democracia con castas no hay diversidad de voces en el Parlamento, no hay diversidad de voces en las aulas, ¿sí? porque no entran esos grupos a esos ámbitos. Un aspecto central de la idea de igualdad, esta segunda idea que conocemos como de no subordinación, es tomar en cuenta el contexto. Y esto es muy importante. Por eso Sotomayor va a contarnos la historia de los Estados Unidos en clave de conformación de castas. Va a decir, miren, ¿saben qué? Hace unos 500 años
empezamos trayendo esclavos de África. Después, en la guerra civil, después de la guerra civil, desmantelamos la esclavitud, pero establecimos una serie de leyes que no surgieron en esta conversación, se llaman de Jim Crow, que es un sistema de segregación racial, idéntico al apartheid sudafricano. Miren, de hecho, hay muchos paralelos. Donde las razas no se juntaban, estaba prohibido en las escuelas, en los establecimientos públicos, estaba prohibido que se casaran, ¿sí? Estamos hablando de un sistema de castas. Y cuando derogamos el Jim Crow y logramos en 1954 decidir en la Corte el caso Brown, que sobre la base de esta idea de igualdad dice esa segregación es incompatible con la igualdad. ¿Pero por qué? Porque si fuéramos colorblind, no tendríamos problema. Escuelas para blancos, escuelas para... No, pero cuando hicimos un sistema de segregación racial, dice Sotomayor, fue para que los negros estén afuera, no para que los blancos estén afuera. Y, como decía Sofía, en el caso Brown se demuestra que el impacto de segregar razas es negativo para los negros, no para los blancos. Los blancos estaban bastante bien. Los que estaban mal eran los negros, que el famoso experimento que ya voy redondeando, que se usa como prueba, la primera vez que se usa como prueba en la Corte Suprema de Estados Unidos, este tipo de test psicológicos que muestran tendencias, que muestran a una chiquita negra, dos muñecas, una blanca y una negra. Le dicen, ¿a cuál te pareces más? Obviamente señala la negra. ¿Cuál es más linda? La blanca. Una serie de test psicológicos que demuestran que el sistema de segregación era un sistema de castas, no un sistema de organización. Yo que acabo de venir de Sudáfrica, justamente una serie de reuniones sobre el sistema de apartheid y la democracia, etc. Digamos, el video donde Leclerc dice, ¿por qué hablan de apartheid? Es un sistema de organización de las comunidades de acuerdo a sus afinidades, ¿no? Están los blancos, las 14 tribus, no, mire, pero ¿sabe qué? Los que se morían en manos de la policía, los que no tenían trabajo, eran de un grupo noble. Entonces, esto es lo que está en discusión en el fondo de este fallo. ¿Por qué? Porque la acción afirmativa es entendida como una acción requerida por una lectura de la igualdad como no subordinación para desmantelar un sistema de castas. Después podemos discutir si está bien hacerlo con el checklist de razas, si tenemos que preguntar algo más, si tienen que ser pasajeros, si tienen que ser eternos. Todo eso es una muy importante discusión. Ninguna de estas medidas son perfectas. Pero lo que está en discusión acá es si el Estado tiene una obligación de comportarse como si no hubiera castas, o si tiene una obligación de desmantelar castas. Esto está en el fondo de la cuestión. Y cierro con la cuestión del método. Es la cuestión de los precedentes. Sotomayor va a decir, y esto es lo que le pareció fuerte a Alfredo, pero yo creo que es así, es muy grave. Piensen, traslademos la situación a la Argentina si no nos parecería grave. Que un grupo de jueces nuevos llegan a la Corte y se desentienden de la historia, de la tradición interpretativa del tribunal por los últimos, no 50 años, porque Sotomayor reconstruye también la historia de la enmienda 14, y si la enmienda 14 no la pusieron porque todo estaba bien, la pusieron porque había un sistema de castas, por eso la pusieron, porque había negros que estaban sufriendo. Entonces, después hubo leyes, habla de las leyes posteriores, digamos, hay un esfuerzo de los Estados Unidos de 200 años de desmantelar esa estructura de castas, y tiene que ver con la interpretación constitucional. Acá no vamos a entrar en detalles, pero yo creo que los jueces, entre muchos otros, forman parte de lo que Owen Fish llama una comunidad de intérpretes que construyen un significado constitucional. ¿Con qué autoridad, dice Sotomayor, llegan estos 6 señores, sobre todo los últimos 3, y dicen todo lo que pasó no es lo mismo? Lo mismo pasó con el caso de Dobbs. Empezamos de vuelta. Bueno, sí pueden, pero es un ejercicio, como dijo Alfredo, y yo también lo tenía por ahí citado, dice, un
injustificado ejercicio de poder por la mayoría. Es un packing. O sea, puse 3 jueces y ahora le doy vuelta a la jurisprudencia. Es un escándalo. Me da pena que no esté acá Alberto Garay, que de esto sabe mucho más que yo. Pero no es un tema de precedentes, porque es algo mucho más profundo, que es cómo le ponemos significado a la Constitución. Perdón que me excedí. Me impresionó en eso también, en el fallo, cómo el voto de la mayoría también trata de decir que en realidad los casos anteriores donde se están, no quieren decir apartando, porque ellos dicen, no nos estamos apartando, en realidad eran fallos donde estaban muy divididos. Y se traen muchos argumentos en el voto de la mayoría, tratan de mostrar distintos motivos por los cuales en realidad ellos no se están apartando porque en el fondo estas dos situaciones que se están planteando en este caso de estas dos universidades no se ajustan a lo que los fallos ellos dicen venían sosteniendo. Y en cambio Sotomayor dice, esto no es así, esto es un apartamiento clarísimo. También me pareció llamativo como la posición de esta, que los constitucionalistas ustedes conocen bien, acá tocó de oído, esta postura de tratar de saber cuál era la intención original de quienes dictaron o sancionaron la norma, etcétera, qué es lo que trataron ellos de hacer y cuál era la situación y la interpretación histórica para tomar eso en cuenta, como dos miembros de la Corte con posiciones totalmente distintas, como Jackson por la minoría y Thomas, que adhiere a la posición mayoritaria, los dos son negros con un background, los dos una visión totalmente diferente de qué quiere decir igualdad y qué es lo que hay que hacer o no hacer, pero también con este tema de la interpretación los dos llegan a conclusiones totalmente opuestas, porque Thomas es el que hace, también habla, no, o fue Jackson, Jackson, no, el voto de lo mayoritario. Robert es el que habla más del Después te contesto. porque eso es impresionante, como dos posturas totalmente, digamos, que se supone que son un método o una de las formas de interpretación o bases para interpretar los fallos, terminan llevándolos a conclusiones totalmente diferentes uno del otro. No, y agrego, hay una crítica, siguiendo lo que vos decís, ¿no? de Thomas cuando critica esta visión, comentaba Roberto, de la vida como en dicotomía, ¿no? Como si fuera, como si realmente toda esta visión, o toda esta postura de la sociedad, tenemos que avanzar para eliminar las castas, toma la denota, ¿no? Dice, en realidad, esto es la sociedad americana es una sociedad que es la y cada individuo de por sí tiene que triunfar por sí mismo, ¿no? No por pertenecer a una raza, y entonces critica muchísimo todo este concepto de eliminar las castas, ¿no? Como que dice, básicamente la deja como en ridículo, ¿no? Como diciendo, tenés una visión paranoica casi de la realidad, ¿no? Es estereotipado. Es estereotipado, sí, es interesante. Y es contraproducente para los que somos miembros de esa raza, porque, bueno, ya porque estigmatiza esa raza, porque piensan que quienes llegaron de esa raza solamente llegaron para... Bueno, hay todo un diálogo entre estas posturas realmente bien dicotómicas, ¿no? Yo coincido con mucho de lo que dijo Roberto, en alguna cosita discrepo, pero no, yo coincido, pero quiero marcar, tomando un poco, y voy a ser menos negativo respecto de la división del voto de la mayoría, que lo que plantea Roberto recién. A ver, yo creo que el hecho de que 6 jueces revoquen un precedente es algo grave, pero no es parte de las reglas del juego. Son parte de las reglas del juego. Las reglas del juego, si yo hubiera querido consagrar esto, lo hubiera puesto en la Constitución, lo hubiera hecho una enmienda a la Constitución y lo hubiera fijado. Con lo cual, mañana puede cambiar la mayoría y sí, buscaremos cómo y saldremos del precedente. Esto pasa, así como Plessy duró 50 años,
y fue revocado por una excelente sentencia en el caso Brown Report Education, esta sentencia dice lo que dijo. Yo voy a hacer una lectura un poco menos crítica del voto mayoritario y me voy a plantar en dos aspectos, particularmente que acá no estamos hablando de acción afirmativa fundada en acciones de una ley. O sea, esto no es un voto, no es una acción afirmativa planteada en planes de asistencia que surjan de una ley o de un decreto. Estamos hablando de acción afirmativa en actividad privada. Y si bien es cierto que la Corte rechaza esta medida de acción afirmativa privada, pero tiene dos aspectos que yo creo que tenemos que prestar atención. En primer lugar, la Corte, y acá hay unanimidad, si bien con visiones diferentes, considera que un cuerpo diverso en la educación es un bien deseable. Y yo creo que acá estamos, los 9 jueces están totalmente de acuerdo con esa lógica. El problema está en cómo llegar. Pero la variedad es un valor para todos. La crítica, y acá está muy fuerte, esto lo plantea el voto disidente, tanto el de Thomas como el de Gorsuch, que lo plantean, se copian recíprocamente el párrafo. Lo que está criticando Thomas, más allá que Thomas tiene adelante una visión mucho más negativa de la acción afirmativa, dice, admitir los criterios de acción afirmativa, que en este caso significa un llamado a élites privilegiadas para que digan lo que se requiere para nivelar el tablero entre castas de vuelta y clasificaciones que solo ellos determinan. O sea, el problema acá es, yo determino que ustedes son casta y les doy, vengan a gozar los privilegios de la educación superior, porque ustedes son unos pobres descastados y yo los traigo acá. Y yo creo que esta es la crítica que hace Thomas, en donde ahí sale, como decía Sofía recién, el trasfondo de la vida pasada de Thomas. Yo llegué y a mí nadie me regaló nada. Entonces, pues yo creo que habría que ver cómo resuelve la Corte un caso en donde estemos hablando de acción afirmativa basada en acción estatal, ¿no? En un sistema de preferencias. En Adorán lo había reconocido, por ejemplo, para el tema de licitación. Y en ese punto de vista, plantear la lógica del sistema, ¿por qué? Y esto viene también a cuento de lo de Dobbs. Si no estamos de acuerdo en que una decisión judicial puede ser revocada por decisión judicial, aunque yo no esté de acuerdo, es parte del sistema, insisto, modifiquemos la Constitución. O sea, este es el punto. Si yo quiero que el aborto sea un derecho constitucional, no es la discusión como tener por el comienzo de la vida, ¿no? ¿Por qué no lo ponemos en la Constitución? ¿Por qué no estamos dejando supeditado lo que digan 9 personas en la Corte? Que son 9 personas no elegidas. Son tan 9 personas no elegidas las que votaron este caso como las que votaron el caso Bakke. Son tan 9 personas no elegidas las que votaron a favor de la ley del aborto en el caso Roe contra Wade como las que votaron el caso Dobbs. Entonces, los argumentos son exactamente los mismos. Podríamos decir exactamente lo mismo de un lado o del otro, según cómo nos guste el caso o el otro. Y en este sentido, esto es parte de las reglas del juego. El sistema constitucional norteamericano admite que la Corte sea el intérprete de una constitución que es abierta. Entonces, y no tenemos parámetros absolutos, más allá de lo que cada uno de nosotros piensa que es lo que es bueno y lo que no. Entonces, cuidado con esto, porque a veces criticar a una Corte no electa porque no me gusta cómo resuelve, podría dar vuelta el caso y cuestionar lo que resolvió 50 años atrás por la misma razón. También me interesaba, no sé si quieres contestarle ahora. No, pero si querés damos una vuelta porque si hay preguntas. Bueno. Porque hay un punto que mencionamos muy al pasar que me parece que vale la pena también traer a colación, y creo que es un poco también lo mencionó. Cuando el voto de la disidencia habla de cuáles son las poquitas excepciones que la Corte actual pareciera estar reconociendo como válidas para decir, en estos casos podés tener en cuenta la raza, pero en estos otros no. Entonces dice, por ejemplo, bueno, seguridad nacional. Pero resulta entonces que es válido usar la raza para poder frenar a personas por la calle, profiling, screening, y poder asumir que son más peligrosas, asumir que tengo derecho a la policía a frenarlos más que un blanco. En cambio,
no puedo tomar en cuenta la raza para tratar de llegar a una educación más, digamos, para garantizar la igualdad de oportunidades y dar educación a personas que si no, no llegarían a eso, cuando en este país siempre hemos creído que a través de la educación es la manera en que se llega a crear una sociedad más igual. Y los demás, en eso, es cierto que usan mucho el tema de la seguridad nacional como una excepción. Perdón. No, bueno, son muchas cosas y capaz que hay gente que quiere hacer preguntas, no quiero sacar el tiempo, pero hay muchas cosas interesantes. Cecilia hablaba, como terminó una vez, sobre la cuestión de la intención original. Bueno, justamente a eso me refería con el método, ¿no? O sea, la intención original del constituyente no es la única fuente de interpretación. Justamente lo que está haciendo Sotomayor, si quieren, no creo que lo haya pensado así, pero burkinianamente, es reconstruir el modo en que la sociedad norteamericana ha venido interpretando esa cláusula constitucional, que también tiene un origen y una intención, pero también tiene una lectura que vamos construyendo a través de leyes, no solo precedentes, ¿no? Burkinianamente la novela encadenada es precedentes, pero es leyes, es esto, prácticas. Entonces, no es solo intención, pero, por ejemplo, la lectura, la mayoría, el gran exponente de Scalia, es solo intención original. Podemos discutir eso, pero acá hay un método interpretativo diferente. Hemos visto de que tomas de que no hay castas. Bueno, eso se lo dice directamente Sotomayor y esto es una discrepancia fáctica. Porque Sotomayor en la página 17 de su opinión dice, básicamente, acá hay dos problemas. Uno es que no se respetan los precedentes y el segundo es que se cree que el problema de la desigualdad racial en Estados Unidos es un problema de las generaciones pasadas. Y ella se va a esforzar por mostrar que no, la desigualdad estructural de los negros es hasta el día de hoy. Y no es un tema de opiniones. Da muchísima data. O sea, hay mucha información. Es como, no sé, decirme que las mujeres no están sometidas a una situación de desigualdad estructural en Argentina o en el mundo. Hay mucho dato, hay mucha información de que hay una situación de desigualdad. El punto de Alfredo, ¿por qué no lo ponemos en la Constitución? Si no queremos someternos, es que el punto de Sotomayor es, ya está. El punto es, ya está en la Constitución. No lo ponemos porque ya está en la Constitución. El problema es que no lo están diciendo de esa manera, ¿no? Y el punto también de Alfredo, que acá no sabía que se rolaba en la tradición del derecho, teoría crítica del derecho, pero básicamente hacía más conservador, pero esta idea de que básicamente, bueno, son estos jueces que deciden no y mañana son otros. No, el derecho son principios que no pueden estar sometidos a las personas que están hoy en la corte. Yo creo que hay, otra vez, burkinianamente, oficialmente, hay un elemento, un componente de decisión individual del juez. Pero bueno, está decidiendo como si no hubiera habido historia constitucional, como si no hubiera habido tradición interpretativa, como si no hubiera habido 200 años de historia atrás. Entonces está constreñido, no es que, digamos, por eso digo, nada, pensemos también en nuestro propio tribunal, o sea, yo creo que a mí me asusta pensar que los jueces pueden hacer lo que quieran, básicamente, porque eso hicimos. No, o sea, los jueces tienen un margen de discreción y también tienen mucho límite, que está dado porque forman parte de una comunidad interpretativa que lleva 200 años de trabajo. Muchísimas gracias. Voy a hacer 3 referencias que me gustaría aclarar o aportar. En primer lugar, a la pregunta de cómo 2 jueces originalistas pueden llegar a respuestas distintas, es que el mito de que el originalismo nos da certeza es un mito. Sabemos que hasta la interpretación literal puede dar lugar
a distintas soluciones. Recordemos cuando se quiso interpretar la noción mes con respecto al Parlamento inglés en Instrument of Government, y se dijo, bueno, mes lunar, entonces disolvemos el Parlamento. O sea, sí, el originalismo puede dar lugar a interpretaciones distintas, y además, en cuanto a teoría, no hay un solo originalismo, hay múltiples originalismos, hay distintas posiciones. Entonces, bueno, es una muestra de eso. Lo que sí queda claro es que frente a una posición originalista en la lectura del derecho, en la concepción de lo que se entiende del derecho y en la concepción de cómo deben entenderse las acciones afirmativas, que originariamente en el sistema estadounidense, y me parece que se aferraban a una lógica histórica, pasado, casi, no debería haber sido, pero casi redistributiva, casi en una idea de compensación que estaba íncito en Bakke, pasa después a adoptar, sobre todo Kruger, una visión prospectiva, es decir, la acción afirmativa lo que quiere es transformar a la sociedad, y lo que busca es entonces generar esta diversidad en el cuerpo estudiantil, más si es una universidad de derecho, porque son los líderes del mañana, ya nos subimos al caballo, pero lo dice, sí, por eso. Entonces hay una visión más originalista en el sentido, no solamente de lo que se entiende por método interpretativo, que estoy totalmente de acuerdo, y además de qué debe ser el derecho y cuál es el rol de la Corte, que es el rol es desentrañar la voluntad histórica del constituyente que generó esa norma, frente a una concepción que yo no calificaría a Sotomayor como Living Constitution, pero sí prospectiva, porque ella analiza el impacto de la educación en desarticular esos aspectos, o como dice, desmantelar los aspectos estructurales, porque dice, a través de la educación se genera, y habla justamente del efecto futuro, prospectivo de la decisión. Son dos lecturas, no solamente de método interpretativo, sino de concepción de qué se debe entender por derecho, que es en realidad lo que está íncito en el método interpretativo, ¿no? Y respecto a si corresponde o no ponerlo en la Constitución, que ojalá se resolvieran las cuestiones por ponerlas en la Constitución. Vamos a tener con constituciones como la ecuatoriana, larguísima, el proyecto de reforma de Chile, larguísima, y después el intérprete, si no tiene rigurosidad técnica, a la misma palabra la va a leer de una manera o de otra. Me parece que hay que poner el acento en la necesidad. Más texto, más interpretación. Claro, exactamente, más pasto para. Entonces, poner la necesidad de la exigencia de un rigor técnico. Yo cuando dije que argumentaban desde su posición personal, no quise decir que no había una base doctrinaria, sino que la existe muchísima, sino que conscientes de su sesgo. Eso quise decir. Y me parece que en este sentido la rigurosidad técnica y el método del precedente lo que contribuyen es la seguridad técnica. Pero bueno, me parece que está esa confrontación. ¿Qué se entiende por derecho? Originalismo, constructivismo, tal vez, para no hablar de Constitución, y una visión retrospectiva y prospectiva de las acciones afirmativas. ¿Preguntas? Ah, no lo había visto. No sé, la pregunta acá. Una pregunta para todos los paneles. Muchas gracias. Una pregunta para todos los paneles. ¿Qué imaginan que van a hacer las universidades? Muy buena pregunta. Esa es la pregunta. Y a vos, Exactamente. Porque la decisión queda claro, no es que la raza no puede ser considerada, sino que justamente el hecho de pertenecer a determinada raza tiene que ser usado de alguna manera para explicar cómo ese hecho específico volvió o le dio determinadas características al aplicante, ¿no? Y creo que ahora, post la solución del caso, hay un montón de debate al respecto sobre cómo y ahora qué, ¿no? La Universidad de Harvard, cuando publicó en el mismo día que salió el fallo, hizo una publicación en su página, y lo que hizo fue justamente citar ese párrafo del fallo donde le dejan abierta, dice, la universidad, se supone que el aplicante tiene que explicar cuando hace su aplicación cómo le afectó, digamos, la raza, y es por ahí que pueden entrar, como dicen ustedes, al tema raza. Mirando el caso específico de cada uno, supongo que va a haber muchos applications que van a desarrollar mucho ese tema, ¿no?
va a haber talleres de cómo aplicar desarrollando ese estándar. Desarrollando el impacto de- Un detalle interesante, es un párrafo corto, Sí. Sotomayor le dice, en unas líneas, Sí. ¿me querés justificar eso? En la Es irónico, Sí. Sotomayor, ¿viste? Y hasta Sí. acá. Me lo está, y creo que mi respuesta a lo que usted pregunta es, en primer lugar, ponerse los pantalones largos, que los tienen muy bien puestos, es decir, asumir un rol institucional como intérprete constitucional en la construcción, por eso yo quise dejar ese punto que toma Connor de Powell, como diciendo, cuidado que las universidades son acá quienes entran en este diálogo, no es solamente corte, sociedad, sino universidad, tienen que asumir ese rol, construir estándares, encontrarle la vuelta que no sea la casillita. En ese sentido, hasta comparto que la casillita... No es- Yo cuando... Bueno, no quiero ser autorreferente, pero en un momento puse blanca, después que Yo pongo también, latina, blanca. entonces elegí la foto que salía, me faltaban las flores acá, porque quería entrar. ¿O no? Sean sinceros, ¿no? Ustedes elegirían, y la verdad es que también hubo un aporte, cuando estudiaron, ¿no? Dieron un aporte diverso. Entonces, me parece que es el momento que las universidades mastiquen este precedente y generen una solución alternativa que contribuya con consolidar las líneas de precedentes de la Corte. Muy breve, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista también práctico, digamos, el valor más importante de una universidad en los Estados Unidos que se precie ser buena es la diversidad en el aula. Y si ven que la aplicación, supongamos, estricta de la propuesta de la mayoría le va a generar aulas otra vez, como sucedía con el Sotomayor, todos muchachos blancos en el aula, no ven nadie a Harvard, porque hoy la sociedad está pensando en otra. Entonces, lo que van a hacer es adaptarse, pero adaptarse a seguir haciendo lo mismo, no a cumplir con el voto. Por eso también hay mucho movimiento de ojo, creo que el mismo lo dice, Sí, ojo con artilugio. claro, Sí. que decimos que, bueno, ¿sabes qué? No va a pasar, porque nadie va a querer ir a una universidad que no sea diversa, porque es mala. Es interesante. Yo estuve investigando un poquito estas páginas de los colleges y hay muchas que dicen, en YU, muchas universidades que dicen que los applications son color blanco. Ellos toman en cuenta, muchas toman en cuenta el nivel social, tratan de entrar más por el lado de las diferencias socioeconómicas. El voto de la mayoría dice, si queremos igualar, hay que tener en cuenta el nivel socioeconómico y no la raza en sí. Yo estuve mirando, hay muchas Ivy Leagues que lo dicen. Ahora, si después resulta que tal vez es parte de esta visión holística, como habla mucho el fallo de que las universidades tienen que tener la potestad de tomar una decisión mirando el caso por caso, pero de una forma holística, para poder decidir teniendo en cuenta todos los elementos de la situación de cada aplicante, entre los cuales, decía Carolina, que nosotros vamos en cuenta la raza. Y ahí fue donde empezó la discusión de si la raza era válida como elemento para tomar en cuenta. Sí, yo acá quiero marcar un poco este punto. Yo no leo el voto de la mayoría en un sentido tan negativo como se ve. Porque precisamente lo que está diciendo es este criterio de utilizar la raza de esta forma no va. Porque no es objetivo. O sea, porque no cumple con ese objetivo de diversidad en el aula. Porque dice negros, hispanos, asiáticos, latinos. Esos grupos no son homogéneos, son enormemente heterogéneos. Entonces, en esa lógica, lo que hay es un llamado a utilizar métodos que permitan esa diversidad sin el ticket de box, como decía Sofía. O sea, buscar elementos que permitan armar un cuerpo estudiantil diverso, donde estén todos representados, los que piensan de izquierda y los que piensan de derecha, los que son pro LGBT, los que son más conservadores, todo tiene que estar, porque la sociedad es diversa, la sociedad es múltiple. Salimos a la calle y nos cruzamos con todo. Entonces, no, porque vos sos negrito, sos rubio, sos tal cosa. No va por ahí. Ese es el punto. El ser negro no define a una persona. El ser blanco tampoco debería definir. Es cierto lo que planteaba Roberto,
que los clubes de blancos estamos todos muy cómodos, y los clubes de negros nadie quiere entrar, ¿no? Esto también es un problema serio. Pero es el mecanismo, la Corte Suprema de Estados Unidos intentó durante años lograr la integración racial en las escuelas primarias a través de mecanismos de base, de mover a la gente. No lo lograron. Lo único que lograron fue expulsar las escuelas blancas de la periferia y las inner cities se transformaron en guetos negros, pobres y de bajos recursos. O sea, acá el mecanismo, yo creo que, hay un llamado a buscar herramientas mucho más efectivas que, sos de tal minoría, entonces tenés una preferencia. Entonces ahí creo que está el punto. Detalle, no quiero ser mala, o tal vez lo soy, pero no quiero mostrarlo. Pero, a ver, son universidades espectaculares, las amamos, todos queremos formar parte, perfecto, pero tampoco son ángeles caídos del cielo. Entonces, el problema es qué pasa cuando es en ese mecanismo holístico esconden discriminaciones. Tal vez no a algunos sectores, pero sí a otros. Y entonces, a ver, todos hemos cursado y yo, sinceramente, un profesorado tan diverso no tenía. Entonces, el problema es evitar que ese mecanismo holístico sea tan holístico que esconda bias, ¿no? ¿Qué incentivos genera esta decisión? Está el incentivo económico. Si no se produce una masa crítica en el alumnado, la gente va a ir a estudiar a otro lado, porque la gente sabe que la masa crítica algo enseña, no aprende. Pero eso no va a implicar que no haya discriminaciones en esa concepción holística. La persona y me parece que en ese sentido la mayoría deja cambio. Pensé que querías hacer una pregunta. Pero es el más joven, tal vez no debería. Bueno, estoy muy nervioso, que conste. Te quería consultar más que nada un tema relacionado con lo que dijo acá Vítolo, que concuerdo con el tema de que no debe haber circunstancia parcial, con solamente marcar la cajita. Y quería consultar si esto no es un problema más enfocado, no al tema universitario, un nivel tan alto, sino algo que tiene que llegar desde abajo, ¿no? Desde ¿cómo sería esto? El estudio primario. Porque claramente estamos ante una universidad que se va a acceder con, por lo menos, porque tengo conocimiento, con un alto promedio, un alto nivel estudiantil, como para poder ingresar de un principio. Entonces, ¿por qué tuvieron que implementar esto? ¿Por qué la raza, por así decirlo, negra, requiere de esta tick on the box para ingresar? Bueno, porque claramente hay un problema desde el principio, desde abajo, que claramente tendrá que ver con millones de cosas. Es un tema hiperdelicado, pero con el nivel que tiene Harvard y con el nivel con el conocimiento a nivel mundial que tiene, también tiene este peso de decir, bueno, si entra gente negra, se nos va a ir gente blanca de alto nivel, de alto rendimiento estudiantil, en algunos casos también por su pensamiento racial hacia estas personas, que por ahí porque compartir un aula con estas personas yo no me siento parte, o siento que en mi escala, decir, bueno, llegué a Harvard, pero como está esta persona acá, yo me tengo que ir, esto ya perdió. Al mismo tiempo esa persona puede tener un alto nivel. Entonces, esto no tiene que ver también, además, de lo que mencioné antes, con qué escala de valores o qué tipo de persona voy a priorizar en mi nivel educativo y en mi nivel de sociedad. A ver, creo que lo que vos decís respecto del problema en el nivel primario, efectivamente, yo justamente las acciones como tener en cuenta la raza son porque si todos tuvieran el mismo nivel académico no haría falta distinguirlos, ¿no? O sea, si todos vinieran con la misma preparación de base, vos solamente podrías medir por grades y simplemente entendería quién es el que tiene mejor performance. Un poco el objetivo que tiene el trasfondo es que una persona de determinada raza, además, puede ser que venga con menores condiciones, y por eso se le da, ¿por qué? Porque no tuvo las mismas oportunidades, porque a lo mejor su rendimiento académico no es el mismo que una persona que sí tuvo acceso
Entonces, tiene también digamos, ese objetivo, ¿no? Además de la diversidad, digamos, del hecho de que la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes que conocen más lo que es acciones positivas, pero justamente tienen, eliminar este trasfondo de, como dice Sotomayor, nivelar para que todos tengan, porque es muy lindo decir que somos todos iguales ante la ley, pero por supuesto no lo somos, ¿no? Digo, algunos viven en la calle y otros no. Entonces lo que buscan las acciones es eso. Entonces, por respuesta, sí, ahí de fondo lo que buscan los colleges, las universidades, es de alguna manera nivelar el playing field, ¿no? Para que todos puedan acceder a la misma educación de calidad. Creo que es interesante tu punto respecto de si el hecho de permitir esto te puede bajar el nivel de académico, ¿no? Vos decís, bueno, entonces, si yo estoy teniendo un montón de gente que los dejo afuera, a los más inteligentes, o tampoco no creo que no es tan sencillo como decirlo así, pero a todos los asiáticos, que son los que realmente se sienten perjudicados por este tipo de acciones, que tienen SAT scores impresionantes, ¿qué pasa? ¿Eso va a bajar el nivel de educación de la universidad o no? Esa podría ser una pregunta que uno se hace si las acciones este tipo de acciones generan efectos secundarios, por ejemplo. No, muy cortito, un poco lo que decía recién Mercedes. Hay que tener en cuenta que este caso se origina porque este grupo, Students for Fair Admissions, está planteando que los asiáticos, otro grupo minoritario, está perdiendo lugares competitivamente contra los negros. O sea, este no es un problema de blancos y negros, sino que es un problema entre dos grupos minoritarios, como está planteado. O sea, el caso es genérico, es para todos, pero el planteo está dado en esa lógica, entre la competencia en dos grupos minoritarios, en donde uno de ellos se ve discriminado por una. No es el caso de Baque, donde Baque era un blanco que se había dejado afuera porque mi promedio daba mejor. Entonces, esto también para tenerlo en cuenta de cómo funciona esa estructura, entonces no es tan sencillo analizarlo linealmente el caso, ¿no? Bueno, te agradezco la pregunta porque era la pregunta incómoda que nadie quería, o sea, nadie quiere, generalmente no se dice y está presente. Es más, cuando damos estos temas, son temas muy interesantes para dar en el aula, yo utilizo, porque TikTok es una muy interesante fuente de recursos académicos. Hay un chiste en TikTok donde dice, a todos nos encantan las acciones afirmativas hasta que nos enteramos que aplicaron las acciones afirmativas para contratar al piloto del avión. Que no es el mejor, entonces, ¿uno se baja o no se baja del avión cuando el piloto no es el mejor? Entonces, creo que el problema que, sin traer la respuesta al piloto del avión, vamos a ver eso al margen. No se baja porque... No, está mal usado. No, es que el ejemplo no está bien. Es un chiste, un stand-up, pero es disparador, es disparador. Si no recuerdo mal, que los asiáticos lo que se mostraban era el estereotipo que había como raza, porque ellos en los otros ítems estaban. Ellos tenían mejor promedio, claro, es lo que señala, promedio, resultados. Claro, que los dejan afuera. Es un aporte muy chiquitito el que quiero decir, que es que la noción de igualdad de oportunidades excede al campo educativo, ¿no? Y que incluso la noción de acción afirmativa subyace o acompaña la idea de que la Constitución tiene sujetos de tutela constitucional preferente. Que es lo que señalaba, la igualdad exige que a determinados sujetos se le dé una tutela constitucional específica, dice Carlos Rosenkrantz, preferente, utiliza Maqueda, Rosati, en el sentido que va a haber un tratamiento más protectorio a un grupo, desde el trabajador en el constitucionalismo social, el consumidor, las comunidades originarias, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, etc. Si eso se traduce en un cupo o en un mecanismo de acceso a la universidad o en un subsidio para comprar un auto o en una política pública X, bueno, obviamente estas acciones afirmativas se abarcan en esa perspectiva de la Constitución. Si hubiera igualdad de oportunidades desde un inicio, si no hubiera desnutrición infantil, bueno, tal vez no sería necesario entrar a la universidad con estas detalles, ¿no? Lo que pasa es que luchar contra la desnutrición infantil exige una política pública con un condicionamiento económico mucho más amplio que pedirle a la universidad que cambie su política. Un punto chiquito respecto del tema de si la acción afirmativa tira la calidad hacia abajo, digamos. No es la idea. O sea, la acción afirmativa no está diciendo que ingresa a la universidad alguien que no puede participar de la educación universitaria. Ahora me vino a la cabeza la discusión sobre el premio Pritzker
a la arquitectura, ¿no es cierto? O sea, que nunca se le dio una mujer, que no hay ni una mujer en el mundo merecedora de un premio como arquitecta, o sea, y se lo terminan dando a entonces, el punto no es que la acción afirmativa, digo, porque acá está la ignorancia del mérito y la acción afirmativa, entrar a Harvard va a ser igual de difícil para un negro que para un blanco, y los que entren van a ser muy buenos. Pero, quiero decir, hay una falsa dicotomía entre mérito y acción afirmativa, por ejemplo, el piloto tiene que saber pilotear el avión, y vamos a tener que esmerarnos, quizá, en encontrar el buen piloto que no sea... De hecho, bueno, el tema de las mujeres pilotos. O sea, nunca hubo, hace poco no había mujeres pilotos, y ahora hay. Tiene algo que ver con que empezamos a dar las posibilidades. ¿Y uno solo o había? Con respecto a lo que preguntaban cómo sigue esto, recién buscando en internet, Student for Fair Admissions, el 12 de julio, hace un par de meses, o sea, recién terminado el fallo, envió una nota a 150 colleges planteándoles que les exige que den cumplimiento a la sentencia o váyanse a acciones legales contra ellos. Eso es como sigue esto, en pocas palabras. Me parece que ya hemos abusado de la paciencia de No, muchos de los... cumpleaños mamá, me está llamando que no... Muchísimas gracias, un lujo este panel, gracias, realmente un placer, podemos seguir mucho tiempo más, les recomiendo los que quieran, mándennos a través del colegio, si no, se encuentran en la página fácil, Cecilia Magnani, les puedo mandar el link al fallo, debe estar traducido en algún lado. Todavía creo que ¿No? No, pero Bueno, te lo hace Google muy fácil. Google hoy traduce facilísimo. Es interesantísimo el fallo. Muy largo, pero es apasionante y da para leerlo de a pedacitos, porque vale realmente la pena. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, seguiremos con otros debates así de temas de diversidad e inclusión, porque nos interesan a todos. Felicitaciones por la moderación. Exacto.